Bien amigos, es un gusto nuevamente seguir con nuestra programación de Open Hacking Guatemala 2023. Y a continuación pues tenemos a un muy buen amigo, Jorge Martín Vila, quien se encuentra en Argentina. Jorge nos va a compartir hoy un tema de muchísimo interés para todos nosotros y para la comunidad, algo bastante nuevo e innovador. Jorge, bienvenido amigo, un gusto saludarte. Buen día, José. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por armar todo el Open Hacking. Y bueno, esperemos que les guste esta pequeña presentación con respecto a inteligencia geoespacial. Oh, claro que sí, hermano. Bueno, te dejo por acá para que te presentes. Continuamos con la programación de Open Hacking. Bienvenido, Jorge, y te dejo por acá para tu presentación y para que inicies esta temática bastante interesante que vamos a ver el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, José. Buenos días. Para los que están en vivo viendo, mi nombre es Jorge Martín Vila. Para mí es un honor poder estar acá en esta conferencia, que ya tiene algunos años dentro de los eventos latinoamericanos de ciberseguridad, de hacking ético, en donde nos juntamos precisamente para mostrar algunas tecnologías, algunas investigaciones, pero más que nada para compartir dentro de las comunidades y generar algún valor agregado un poco más ameno y distendido para todo el mundo, ¿no? Del ethical hacking. Como le decía, Jorge Martín Vila es mi nombre. Yo estoy orientado en todo lo que es ethical hacking, especializado en inteligencia geoespacial. Eh, Dentro de lo que es mi trabajo cotidiano, me dedico a todo lo que es investigación criminal, cibercriminal en lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico. Trabajo para una empresa privada, para Resguarda, como analista senior de ciberinteligencia. Dirijo una diplomatura en ciberinteligencia en la Universidad Nacional de San Isidro, de la Escala Brino Ortiz. Y doy charlas respecto a las temáticas en distintas conferencias. Lo que vamos a ver hoy día con respecto a la presentación va a estar vinculado a todo lo que es tecnología geoespacial. Quizás no lo vamos a focalizar explícitamente en una investigación completa, pero precisamente porque es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchas aristas para investigar, no solamente la metodología, sino también de entender cómo funciona la tecnología detrás de las investigaciones. Y lo que nosotros vamos a ver hoy es un poco de esas tecnologías y a charlar un poco sobre el uso de esas tecnologías y qué plataformas existen. Vamos a agarrar uno o dos para todo lo que es datos geoespaciales. En el medio vamos a utilizar un poquito de ChatGPT para que nos ayude y para que generar disparadores de cómo integrar todo lo que es inteligencia artificial o lo que se viene hablando de inteligencia artificial respecto a todo lo que es investigación criminal. Y vamos a terminar con una georreferencia, ¿sí? Y ahí voy a hacer un paréntesis, vamos a hablar un poquito sobre lo que es georreferencia, geolocalización, teledetección, cómo se utiliza hoy en Latinoamérica este tipo de tecnologías, en el mundo también, ¿por qué no? Y sobre los dispositivos que tenemos precisamente para obtener esa información, cómo nos llega esa información a la Tierra y cómo nosotros la podemos utilizar, descargar y manipular para generar información que después va a terminar siendo utilizada para, lógicamente, la toma de decisiones.
Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito sobre los tags del GeoIN, qué significa, de qué se trata, ¿sí? De alguna manera tener algunos tips y separarlos y en tratar de entender el porqué de cada pilar de esto que estoy mostrando. Por un lado, entender que la inteligencia es la obtención de información útil, que después en un informe un decisor va a terminar tomando la decisión final respecto a cumplir un objetivo concreto sobre un target, sobre un objetivo. ¿Sí? Esto nos lleva a pensar que el GeoIN o la inteligencia geoespacial sigue el ciclo de la inteligencia convencional, pero utilizando un alto componente tecnológico. Al utilizar un alto componente tecnológico, el factor humano que utiliza este extracto de los SIN, tiene que estar formado en este tipo de tecnologías. Desde el punto de vista técnico, ¿sí? Desde el punto de vista estructural o infraestructural, y desde el punto de vista de aplicación en ciencias de datos. O sea, ¿a qué voy con esto? Que precisamente lo que es la tecnología geoespacial aplicada a la investigación en fuentes abiertas nos lleva a subir el skill de conocimiento respecto a algunos usos tecnológicos. No es simplemente utilizar la metodología OSINT y aplicarla para resolver un caso, sino que el GeoIN nos invita a elevar nuestro nivel de conocimiento, no solamente tecnológico, sino técnico también. Vamos a ver en la presentación algunos detalles que están muy vinculados a la física, a la matemática, y muy por encima, pero mínimamente para entender qué es una cuadrícula o qué es una georreferencia, ¿sí? Después, por otro lado, otro de los tips que tenemos en inteligencia geoespacial, que es el entender este alcance tecnológico espacial para la utilización de recursos disponibles, ¿sí? Entender no solamente lo que me está mostrando la imagen satelital y cómo se obtiene esa imagen satelital, sino también qué es lo que está representando y cómo se llega a representar eso. Y lo que estoy viendo es una imagen real, es una imagen en tiempo real, es una imagen que está proyectada a X cantidad de tiempo para adelante, en el futuro, o bien simplemente es una representación en 2D de la Tierra. ¿Sí? Y por otro lado, Space Open Source, que es una denominación que particularmente me gusta mucho, es que todo lo que vemos en inteligencia geoespacial en el mundo es todo de código abierto. Y sale todo de las mismas plataformas de recopilado de datos, de información. Estas plataformas están abiertas para todo el mundo, para los civiles, para el Estado, para las fuerzas de seguridad, todas trabajan sobre las mismas plataformas. Por supuesto, por supuesto que hay empresas o hay organismos que trabajan con empresas privadas que lo que hacen es vender algunas partes de esta inteligencia geoespacial porque optimizan la imagen que estamos viendo, ¿sí? Porque generan el análisis y porque de alguna manera usufructan el valor agregado que le están sumando a esas imágenes satelitales. Por lo tanto, es súper válido el hecho de que muchas veces se pague por obtener información dentro de la inteligencia geoespacial. Pero lo que viene a traer esta presentación, esta charla, es que está al alcance de la persona que necesite trabajar con satélites. Está al alcance absolutamente de todos. Incluso, me animo a decir, que entendiendo cómo funciona un satélite, cualquier persona de la que seguro me están escuchando, pueden agarrar un handy y obtener la descarga de esas imágenes como suele suceder directamente en los satélites, como suele suceder en las imágenes meteorológicas de los satélites NOAA, ¿sí? Como verán, descargar una imagen directamente del satélite sin ni siquiera pasar por un ámbito digital, como puede ser Internet, es extremadamente valeroso para cualquier operación que se desarrolle en terreno, ¿sí? Entonces, todo esto que vamos a ver es precisamente espacio de código abierto, ¿sí? Algunas aplicaciones, por supuesto las aplicaciones militares, cuando uno no está familiarizado con este tipo de tecnologías o este tipo de plataformas que vamos a estar viendo hoy,
tenemos el sesgo de decir, bueno, esto está vinculado únicamente a las fuerzas de seguridad, a los ejércitos, está vinculado a los servicios de inteligencia. En realidad, como decía antes, no es tan así, simplemente que los organismos, las instituciones, las empresas ponen mucho esfuerzo en el procesamiento de los datos, en el procesamiento de las imágenes satelitales, en el procesamiento de la información para que la persona, para que el usuario no tenga que utilizar su tiempo en el análisis de las imágenes satelitales y de descarga, sino que solamente se focalice en el desarrollo de la información para tomar la decisión. Después tenemos el ámbito, la aplicación empresarial, como veníamos diciendo, en donde podemos ver dos o tres pilares respecto a este desarrollo empresarial, que uno puede ser empresas vinculadas a tecnología espacial, que son las que desarrollan precisamente las plataformas, ahora vamos a ver de qué se trata, y por otro lado, empresas que desarrollan ciencia de datos geoespacial, o sea, que obtienen la información de esas plataformas para hacer el procesamiento, y por otro lado, pueden ser empresas que se dediquen a la aplicación directa de lo que están utilizando las plataformas, como pueden ser empresas vinculadas al agro, e incluso los estados para todo lo que es investigaciones criminales, entender cómo se desarrollan cultivos, por ejemplo, de coca, de marihuana, cómo se expanden, ¿sí? Y eso puede ser procesado con, afinando el espectro de la investigación, cómo van desarrollándose en el tiempo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, algunas de esas aplicaciones. Y después, por supuesto, en la aplicación científica, claro está. Como pilar fundamental, todo lo que vemos en tecnología e inteligencia geoespacial tiene un alto grado de aplicación científica. Y no solamente la aplicación científica, sino que las bases fundamentales de este tipo de investigaciones aplicando este tipo de tecnologías tienen un alto grado de desarrollo científico. Las bases fundamentales son estrictamente científicas. Después está en el investigador o la investigadora que profundice esas bases para entender lo que está sucediendo en la imagen que está obteniendo e incluso para desarrollar aplicaciones con código, por ejemplo, como puede ser con Python, que después puede ser utilizado en software como QGIS, precisamente para afinar esas búsquedas que necesitamos obtener información de determinadas partes de las imágenes. Las metodologías que se utilizan, lógicamente, más allá de la metodología DOSIN, que seguramente en las charlas de Open Hacking las van a estar viendo constantemente, lo que es inteligencia geoespacial y tecnología geoespacial, todo lo que es la metodología GPA, que está fundamentada en el ejército norteamericano, y la tecnología IPE, que también está fundamentada en el ejército norteamericano para todo lo que es preparación de inteligencia para las batallas, ¿sí? Para la guerra. Entonces, como les decía, esto sale de un ciclo, de un abanico de posibilidades que tiene la milicia a nivel mundial y se abre de alguna manera a los civiles, ¿sí? Al mundo. Esto también es muy utilizado, por ejemplo, en el periodismo, es muy utilizado en estos días que estamos viviendo, o en estos últimos años, por un lado, la guerra Ucrania-Rusia, en estos últimos días Israel-Palestina. O sea, la aplicación civil periodística utiliza muchísimo este tipo de tecnología para tratar de entender a la distancia qué es lo que está sucediendo en esos lugares del mundo, ¿sí? También nos sirve para entender urbanización, por ejemplo, movilizaciones de personas y qué impacto tiene en el territorio. Como así también poder hacer aprovechamiento de los recursos naturales, precisamente entendiendo cómo funciona el despliegue o el avance humano o bien el avance en la naturaleza en determinados territorios. Una de las partes de la inteligencia geoespacial o de la tecnología geoespacial aplicada es la teledetección. Y fíjense que acá tengo algunos titulares
de noticias respecto a la utilización de teledetección para resolver, y fíjense que lo que estábamos diciendo recién del periodismo, cómo empieza a entender este tipo de técnicas o este tipo de utilización tecnológica para fortalecer sus artículos, pero también nos lleva a pensar cómo las investigaciones se empiezan a fortalecer con este tipo de técnicas y tecnologías. Esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, pero lo que está sucediendo, y esto lo cuento de un lado quizás más desde la aplicación en lo laboral, en la parte que a mí me toca en las investigaciones, es que de alguna manera la justicia, ¿sí? Los grupos que investigan se están abriendo a entender cómo funcionan estas tecnologías, no solamente a la utilización, sino al entender cómo funcionan para darle importancia al aprendizaje de la utilización de estas tecnologías. Y voy a hacer una diferencia con respecto a los drones y las plataformas, ¿sí? El dron nos transmite de alguna manera información en tiempo real. Esa información en tiempo real no la transmiten de igual manera las plataformas satelitales. Tienen algo que se llama resolución temporal, que es precisamente la distancia que se tiene de tomar una imagen hasta tomar otra imagen del mismo lugar. O sea, no tenemos una transmisión en tiempo real, más allá que vamos a ver que existe el real time dentro de la nomenclatura de nombres las imágenes satelitales. En realidad hay un desfasaje temporal entre una imagen y la otra. En cambio, los drones no tienen esa problemática porque lo que hace el dron en realidad es tener un ojo artificial sobre el objetivo. Entonces, cuando eso está sucediendo, el piloto, el van, lo que está viendo es algo que está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, es un medio accionario. El dron, en cambio, el satélite es un medio de, eh, de, de trabajo en inteligencia, de trabajo para generar recursos, generar información. El dron es reactivo a la situación. Y algunas definiciones con respecto a inteligencia espacial y con respecto a esto que estoy comentando de plataformas y demás. Básicamente, es capacidad de obtener esa información sin estar cerca, en contacto con el objetivo, ¿sí? En contacto con el target. Generalmente se le llama target dentro de lo que es inteligencia espacial. No estoy en contacto con ese target, entonces necesito algo que lo esté viendo, sea el target o sea el fenómeno, porque ahí tenemos otra situación que nos ayuda a utilizar o que nos resuelve problemas este tipo de tecnologías. Por ejemplo, nosotros tenemos o estamos investigando una parte del territorio, en alguna parte del mundo, donde posiblemente, caso hipotético estoy mencionando, donde posiblemente hay un polvorín, ¿sí? Se me ocurre un polvorín. En ese polvorín sabemos que hay armamento de uso ilegal, ¿sí? Tráfico de armamento clandestino, puede ser también este, una, mm, una cocina de, de droga, ¿sí? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la aplicación de esta tecnología? Precisamente porque esta tecnología nos puede mostrar compuestos químicos liberados a la atmósfera. No estoy hablando de la atmósfera alta, sino de la atmósfera que rodea al target que estoy viendo. Entonces, si yo tengo disipación de determinados tipos de gases, con la manipulación de los diferentes sensores que tienen las plataformas, puedo llegar a obtener datos de qué es lo que está o de qué trabajo se está haciendo dentro de ese target. Y eso lo voy a ver con diferentes tonos de colores, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces tenemos las partes del satélite, el sensor y la plataforma propiamente dicha es el satélite, y el sensor son los distintos elementos que tiene este satélite para obtener datos en forma separada de la imagen que está viendo.
Esto después con aplicaciones, con software, se puede manipular o se puede limitar o se puede seccionar para solamente focalizarnos en lo que nos interesa respecto a lo que estamos mirando, ¿sí? O lo que estamos necesitando adquirir. Y la adquisición que puede ser pasiva o activa. La diferencia entre una y otra, que la pasiva recibe energía del sol, que luego es refractada la superficie en el satélite, y la activa es al revés, o sea, la misma plataforma dispara el haz de luz y luego obtiene la refracción, ¿sí? ¿Qué pasa con la pasiva? Siempre tiene que estar en una posición donde el sol esté iluminando, porque aparte las plataformas necesitan de energía, ¿sí? Y más allá de eso, necesita información. Por lo tanto, una plataforma pasiva no podría operar de noche, porque necesita de alguna manera esa iluminación solar de la superficie para obtener sus datos. En cambio, en las plataformas activas operan perfectamente de noche, ¿sí? Bien, ejemplos sobre pasivos, esta es una misión Landsat, y acá empezamos a ver particularidades de las misiones en realidad. Y esto es importante porque recién mencionaba sobre la resolución temporal, que quizás lo vamos a explicar un poquito más adelante. Esta resolución temporal nos lleva a entender cómo las misiones están desplegadas en el espacio. ¿Pero por qué? Porque puede pasar una plataforma y dentro de su constelación, ¿sí? La constelación es cuando tenemos varias plataformas de la misma misión, una detrás de la otra. Entonces, puede pasar una misión, en una misma, una plataforma de una misión determinada como Landsat 5, y detrás puede pasar otra de la misma misión. Pero aparte de eso, tenemos que tener en cuenta el tiempo que lleva la misión en el espacio, y eso nos lleva a entender por qué hay tantas misiones Landsat, ¿sí? Cuando nosotros hacemos investigación y necesitamos información, tenemos que saber cuánto tiempo lleva la misión en el espacio para tratar de entender cuál es el espectro, el abanico de posibilidades de obtención de imágenes a lo largo del tiempo. Básicamente estos son datos a saber, tenemos Landsat, el 5 como número de la misión, el nombre de la misión y este TM, que es el que es el nombre del instrumento, en este caso un Thematic Mapper, que es el nombre del sensor, ¿sí? Que después lo vamos a poder estar manipulando con una aplicación, con un software. Entonces, ya en solamente la denominación, ya podemos entender qué datos nos va a estar brindando este tipo de plataforma. Esto es lo que les comentaba recién sobre la continuidad de las misiones. Fíjense, Landsat 5 desde el 84 hasta el 2011, Landsat 7 del 99 hasta la actualidad, 8, 2013 hasta la actualidad, y después tenemos, está Landsat 9 también, solamente puse 3 como a modo de entendimiento sobre la continuidad y la importancia de esa continuidad. Y después tenemos diferentes plataformas orientadas a diferentes operaciones. Por ejemplo, los Terra y Aqua, que son misiones que están focalizadas en eh, desarrollo o entender en realidad la dinámica terrestre, sirven muchísimo para operaciones en inteligencia y entender cómo funciona el medio ambiente para obtener información, ¿sí? No porque sean misiones estrictamente vinculadas a la naturaleza, vamos a llamarle, se llegan únicamente a eso. Estos dos puntualmente los pongo en la presentación precisamente porque tienen sensores muy potentes para entender cómo funciona la dinámica territorial y nos puede brindar muchísima información y al detalle de lo que está sucediendo en la superficie terrestre. Y después tenemos dos misiones, la Sentinel, que ahora el 2024 se lanza otra más, que son misiones también de gran escala de información, de procesamiento de información. Muy importante, y las empresas generalmente, las empresas que se dedican a procesamiento de imágenes satelitales, es en una de las misiones que más se basan precisamente por el modernismo que tienen todas esas tecnologías.
Bien, nos vamos a meter en lo que es firmas espectrales para entender un poquito esto que decía sobre la dinámica, por ejemplo, de la atmósfera cuando estamos viendo un target, ¿sí? Si no entiendo bien qué es lo que estoy viendo, entonces entendiendo su dinámica, siempre pensando en un objeto investigativo, ¿sí? Esto hay que llevarlo, lógicamente, al campo de la investigación para tratar de entender qué es lo que necesito obtener. Las firmas espectrales es conocimiento específico de lo que estamos viendo, ¿sí? En este caso, yo focalicé la presentación en entender campos de cultivos de coca y cómo trabajan los sensores sobre la información que nos ofrecen las imágenes satelitales. En este caso, esto es un infrarrojo cercano, un NIR, eh, NIR infrarrojo, y lo distinto, las bandas en las que trabaja el sensor. Eh, Esto está muy relacionado al tipo de clorofila, A, B A, B o C, y a la refracción que tiene esa clorofila. Cuando solemos ver verde la vegetación, bueno, el sensor detecta en otro tipo de onda, por lo tanto, podemos obtener información de la madurez de esa plantación. Y acá tenemos, por ejemplo, una comparación entre el Sentinel-2A y 2B, y tenemos las diferentes frecuencias, longitudes de onda, en realidad son frecuencias, dentro de la longitud de onda, porque trabaja sobre el espectro electromagnético de la luz, en donde están esas bandas, porque esto después va a servir para ser manipulados en una aplicación. El QGIS, por ejemplo, cuando uno piensa en inteligencia artificial aplicado a esto, es que ya los software tienen, de alguna manera, esta, esta aplicación detrás del programa, detrás de uno de lo que ve con el programa. Quizás no tenemos tiempo en la presentación para mostrar todo el proceso, pero sepan que, por ejemplo, QGIS, que es una aplicación para manipulación de imágenes satelitales de código abierto utilizado a nivel profesional en el mundo, tienen detrás todo el soporte de inteligencia, de machine learning en realidad, precisamente para automatizar algunos procesos. Y entender el programa ya de por sí, instalándole algunas extensiones, entiende automáticamente qué es lo que está viendo. Y esto sirve no solamente para vegetación, sino también para mineros, para todo lo que es mineral, ¿sí? Y todo lo que es bajo superficie. Por ejemplo, en esta imagen que les estoy mostrando acá, esto está sacado de un trabajo que se hizo de investigación en Latinoamérica. Fíjense cómo tenemos los parches, estos polígonos, que se denominan polígonos, a esos parches que ustedes ven de color rojo, amarillo y celeste, y automáticamente la aplicación del programa determina qué tipo de cultivo tiene y en qué estado está ese cultivo. Por un lado tenemos en rojo las plantaciones de coca viva, las plantaciones de coca madura, madura más allá del estadio de la hoja. Por otro lado, otro tipo de cultivo, y se puede diferenciar. Y fíjense que cuando uno ve la imagen, no llega a distinguir qué tipo de hoja es. Imaginémonos a la distancia, a la altura que estamos. Y por otro lado, la deforestación. Hay aplicaciones, por lo menos acá en Argentina, que desarrolla el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Las aplicaciones son de código abierto, se pueden usar, se pueden descargar en cualquier parte del mundo, que lo que hacen es, ya están diseñadas con Machine Learning, y lo que hacen es precisamente entender a la imagen que está viendo y hacer esto en forma automatizada. Detecta la maleza, detecta la plantación, detecta el estadio de esa plantación y les detecta los parches de deforestación. Pero fundamentalmente, con los parches de deforestación queda claro cómo se logra ver. Fundamentalmente, el potencial de este tipo de herramientas es que puede diferenciar entre una plantación de un determinado cultivo de una plantación que no tiene nada que ver con ese cultivo. ¿Y cómo lo hace? Precisamente por las propiedades ópticas de la hoja, ¿sí? Tenemos condiciones de radiación, especie vegetal, cada especie tiene una firma espectral diferente, el grosor de la hoja, la estructura de la superficie foliar, el contenido de clorofila, y el contenido de clorofila nos va a dar información sobre la madurez de la hoja y la estructura interna de la hoja. Esto quiere decir que el haz de luz
la plataforma, que la plataforma dispara, esto generalmente está basado en plataformas activas, atraviesa la hoja y eso, la refracción, brinda toda la información necesaria desde el tipo de hoja hasta el estadio, el estadio de madurez de la hoja. Vamos a hacer una cuestión práctica. Yo voy a salir un segundito de la... No, ahora voy a seguir con la presentación y después nos vamos al navegador. Vamos a usar esta plataforma USGS, es una plataforma científica de Estados Unidos. Hay un montón. Esta se llama eh, USGS. Después tenemos Earth Explorer, tenemos AirView, tenemos las plataformas de Snap que trabajan con Sentinel, AirBrowser. Hay un montón de navegadores que utilizan generalmente las mismas APIs, ¿sí? De donde se descarga. Voy a hacer una diferencia, no sé si la tengo acá en la presentación, pero la voy a comentar, si después la vemos en la presentación, fantástico, con respecto a Google Earth y este tipo de plataformas. Google Earth no es tecnología satelital, es tecnología geoespacial. La diferencia entre una y otra es que Google Earth no levanta información directamente de las plataformas. Esta plataforma, por lo menos esta que les estoy mostrando, sí obtiene información directamente de las plataformas, únicamente que tiene un periodo de procesamiento, para que puedan ver el mapa como lo están viendo, para que puedan ver el globo como lo están viendo. En ese sentido, Google Earth no. Por eso, muchas veces cuando uno busca en Google Earth, no está encontrando o lo ve con un blur censurado de alguna manera en la imagen, precisamente porque el procesamiento está hecho mediante un algoritmo que le dice, si vos detectás personas, si detectás vehículos, si detectás construcciones ilícitas, lo tenés que censurar. Como no se puede usar el Google Earth en todas partes del mundo, es más, en muchos países vinculados quizás a determinados tipos de gobierno, directamente tienen prohibido utilizar Google, estas plataformas no se pueden censurar, ¿sí? Porque directamente están gestionadas por ejemplo, esta que estamos viendo tiene gestión de la NASA, apoyadas por la ESA de Europa, apoyada por la Agencia Espacial Alemana, y así sucesivamente. ¿Sí? Cada una de las agencias espaciales tiene sus plataformas de información geoespacial. AirView, en este caso, tenemos lo primero, la latitud y la longitud, el agregado de la coordenada, nos va a aparecer un cuadradito, un rectángulo para que agreguemos las coordenadas y ahí tenemos las mismas, ¿no? Tenemos que diferenciar entre georreferencia y geolocalización. La georreferencia es todo lo que vemos en el mapa. Todo lo que vemos está georreferenciado. La geolocalización quiere decir que el dispositivo tiene que tener el GPS activado para poder geolocalizarlo, ¿sí? Cuando uno geolocaliza algo, quiere decir que lo que está viendo tiene un dispositivo de geolocalización vivo, activado. Si no, lo que se ve es una georreferencia. Este es un error típico. Una persona puede ver un dispositivo celular georreferenciado, pero también geolocalizado. Porque si tiene GPS activado, es muy posible que se vea la georreferencia en vivo de ese dispositivo. El dron geolocaliza y después georreferencia, pero de alguna manera geolocaliza porque si no, no tendría forma de utilizarse la navegación de ese dron. Los satélites, la geolocalización, hay satélites de geolocalización, por supuesto, que es precisamente para eso, pero el satélite, esos son satélites de comunicaciones, pero los satélites que estamos viendo acá en esta presentación son satélites que están vinculados a desarrollar georreferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos, acá por ejemplo había buscado Trípoli, y ahí tenemos la imagen satelital, tenemos un cuadrado, como verán en celeste, varios cuadrados, pero la georreferencia está ubicada en un cuadrado. Eso es una resolución espacial, ¿sí? La resolución espacial se mide
en metros cuadrados, ¿sí? Cada lado de ese cuadrado mide lo mismo, y cuando hablamos de resolución espacial, por ejemplo, vamos a ver que nos dice, fíjense, a medida que yo voy haciendo zoom, vamos a llamarle, me voy acercando a la Tierra, el cuadrado se va achicando, por lo tanto la resolución espacial se va achicando y le va dando mayor nitidez al target, ¿sí? Como les decía, esta resolución espacial, a medida que me voy acercando, quiere decir que, por ejemplo, si estoy a 10 metros, lo que está queriendo decir es que son 100 metros cuadrados de óptica que el satélite me brinda para yo poder visualizar el target. Y acá voy a hacer una diferencia entre el AirView y como les decía, el Google Earth. Fíjense, 150 metros del suelo, ¿sí? Está el zoom, y en el Google Earth está a 20 metros del suelo. Y fíjense que en el Google Earth, cuando uno ve la imagen satelital, ¿sí? No logra ver los cuadrados. ¿Está bien? Ese es un detalle. Tendríamos que, de alguna manera, hacer algún procesamiento de esta imagen para poder ver estos cuadrados, esta resolución espacial, ¿sí? Y estas dos imágenes están sacadas en el mismo momento. Fíjense lo que muestra la imagen del AirView. Está mostrando yo no lo amplié más, precisamente para resguardar la privacidad de lo que estaba pasando. Esto lo hice analizando un poco la guerra Ucrania-Rusia. Fíjense que, porque esto está sacado de un perfil de Twitter que venía haciendo análisis periodístico con respecto a la avanzada de Rusia sobre Ucrania. Pero llamativamente, cuando uno ve uno de los establecimientos que supuestamente es un playón, cuando uno ve cuando empieza a hacer foco en el playón, la comparativa era que Google Earth no nos mostraba esta formación y el AirView sí nos muestra esta formación. Entonces, cuando vamos a pensar en la utilización de tecnología geoespacial, siempre tenemos que estar pensando en este tipo de plataformas porque nos va a mostrar información que Google Earth, Google no nos va a poder mostrar. Bien, alcance. Esto que les contaba sobre las precisamente firmas espectrales. ¿Sí? Fíjense, acá estamos de nuevo en el Trípoli, hay una deformación en el polígono, por supuesto, porque ese es el barrido del sensor del satélite, de la trayectoria del satélite, y cómo pega la luz en un oblicuo a la superficie de la Tierra, pero entra diferentes partes de la imagen dentro de diferentes cuadrados, ¿sí? Por eso tenemos ese polígono corrido a la derecha. Estas son cosas fundamentales después para decir, ante una inteligencia artificial, qué es lo que voy a buscar, ¿sí? Entonces, la combinación de información nos ofrece un análisis más preciso sobre la realidad del lugar geográfico que estamos viendo. Por ejemplo, acá usé un instrumento MODIS, está bien, sacado del Terra y del Aqua, los dos lo tienen, uno va para del norte a sur y el otro satélite va de sur a norte, son únicamente dos plataformas, y hacen de una pasada cada 2 días, esa es la resolución temporal, cada cuánto yo obtengo información del mismo lugar, y utilizan 36 bandas espectrales. Una de esas bandas espectrales levanta información sobre dióxido de carbono. Esto puede ser después utilizado, lógicamente, para todo lo que es medioambiental, pero a nosotros nos interesa, en este caso estábamos investigando, por ejemplo, cuánta disipación de dióxido de carbono existe en este lugar, porque supuestamente hay abastecimiento hay producción de armamento ilegal en la zona. Trípoli, tengamos en cuenta que era una de las bases de la CIA, incluso hay una película respecto a este lugar geográfico, no es azaroso, con respecto a los 13 de Benghazi, ¿sí? En donde se ve el ataque precisamente a esa base de la CIA, ¿sí? Muere el diplomático norteamericano. Bien, vamos al navegador para ir terminando ya. Les voy a mostrar, por ejemplo, un poquito de lo que está sucediendo en Israel-Palestina. Como no tengo información supongamos que necesito comenzar a investigar sobre esa región geográfica,
Entonces le voy a preguntar a ChatGPT si podrías darme georreferencias de la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que me va a mostrar es precisamente hace esa salvedad, pero ahí aparecen las primeras coordenadas, ¿sí? Son aproximadas y se refieren a la región general de Franja de Gaza, por supuesto, porque no estoy focalizando en un punto en concreto. Para focalizar en un punto en concreto, ahora lo vamos a ver en el Air Explorer, en el Air View. Fíjense también, y que es lo importante tener en cuenta con aplicaciones que uno detrás, en este caso esto es una IA socrática, aprende a medida que se le hace preguntas. Entonces, cuando uno ve estas aplicaciones, uno tiene que ir perfilando las preguntas, pero también tener en cuenta qué actualidad tienen las respuestas, ¿sí? En el caso de esta IA, este ChatGPT 3, sus bases de datos van hasta el 2021. Por lo tanto, no hay cierta información que no la va a tener, como dice, hasta septiembre de 2021. Pero bueno, vamos a leer view y vamos a poner esas coordenadas. La vamos a poner en decimales, vamos a agregar las coordenadas por acá y vamos a poner 31,3 en latitud, 31,3 y en longitud 34,1. Las vamos a agregar y lo que me va a buscar es precisamente ese punto en concreto. Ahí está. Esto lo vamos a ir dándole zoom. Fíjate en este caso que creo que fue a un punto en el mar, precisamente porque no tiene son aproximadas las georreferencias. Hace un ratito lo probé y en un lugar, y ahí empiezan a aparecer de alguna manera un poco más nítidas las imágenes. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo descargar esto, pueden borrar las coordenadas, puedo decirle a la aplicación que me busque en determinado rango de días, y según la misión en la que estoy trabajando, le puedo decir, fantástico, ahora necesito programar el satélite para que me mande información en un determinado día. Y eso sucede, uno le envía el pedido de información al satélite y el satélite les va a generar una alerta cuando obtenga ese dato. Una vez que obtiene la información, fíjate que acá aparecen más opciones, antes aparecían solamente criterios adicionales y resultados, el dataset, y uno es acá donde empieza a elegir qué tipo de información quiere del lugar. Nosotros acá no estamos focalizando en nada en concreto, simplemente es a modo informativo eh, cómo se utiliza de alguna manera una aplicación de inteligencia artificial vinculada a una utilización de un mapa, perdón, de una plataforma de obtención de datos geoespaciales. Yo le puedo decir a ChatGPT, podrás brindarme información de firmas espectrales de plantas de coca. Fíjense, incluso no pero detalladas sobre firmas de coca, etcétera. Entonces, firma, enviar. A ver si me amplía la información. Hay, y acá vamos a hacer cualquier otra información relacionada con producción de drogas ilegales es inapropiado. Bueno,
firmas, información sobre sensores que muestren firmas espectrales de Sentinel 2A. Vamos a ponerle, no hace falta la ortografía, pero a ver si me brinda información. Ahí me empieza, fíjense, actualización del sensorizado precisamente de esas, o qué componentes tiene el Sentinel para empezar a trabajar sobre las firmas espectrales. En realidad, ChatGPT puede brindar información sobre firmas espectrales de plantaciones, porque ya lo he hecho. Como esto está regulado también, entonces puede ser que haya información que no esté. Yo voy a buscar a ver si tengo alguna acá. Procesado espectral, fíjense, clasificación. Bueno, me tenía por acá. Algo de código. A ver si lo puedo levantar. Ahí está. Fíjense, acá por ejemplo, el ChatGPT me brinda información sobre cómo la importación de la librería, las variables, la utilización de las variables, el archivo que tengo que levantar y la extensión del archivo y cómo tengo que manipular las bandas. ¿Sí? Estos 29, 19, 9 son las bandas que tengo que manipular para obtener el dato dentro de la imagen satelital. Yo acá le pedía un ejemplo de código espectral Python para teledetección. ¿Sí? Lo que lamentablemente ChatGPT no muestra imágenes, sino simplemente información. Pero tranquilamente con ChatGPT no solamente podemos tener el tipo de químico, el tipo de compuesto y la información que nos brinda sobre ese compuesto, sino que también puedo obtener información del código que puedo utilizar yo para hacer esta manipulación en los diferentes mapeos o imágenes satelitales que tengo. Espero que les haya gustado la presentación. Hay muchísimo para poder conversar respecto a este tipo de tecnologías aplicadas. Traté de dar un pantallazo general sobre la tecnología en general y disparadores de ideas para poder usar, en este caso ChatGPT, por una cuestión de facilidad de uso y de conocimiento en forma general de la herramienta, y presentarles el Air Explorer, en este caso el AirView de USGS, para combinar una tecnología vinculada a inteligencia espacial con otra de inteligencia artificial. De esta manera, yo me despido, para mí es un gusto enorme. Creo que anda José por ahí. Y espero que les haya gustado y le dejo en la presentación mi Twitter por si hay algún tipo de consulta. Muchas gracias. No, Jorge, te felicito. Una ponencia bastante maravillosa. No sabía, desconocía yo completamente que se podían hacer firmas espectrales de cocaína utilizando sistemas satelitales. Lo he utilizado para otras cosas, pero esa no me la sabía. Te felicito, hermano, de verdad, porque es un aporte académico más para lo que estamos y apoyamos a fuerzas de Muchas gracias. seguridad en esta temática. Créeme que sé que muchos de los muchachos de fuerzas de seguridad te van a escribir, porque ellos van a ahorita a estar viendo este contenido. Y bueno, hermano, sé que andas con la agenda bastante apretada, entonces no sé si tienes algunas últimas palabras para todos. Bueno, primero agradecerte nuevamente, José, todo lo que es inteligencia geoespacial, tecnología geoespacial, la verdad que nos abre un mundo apasionante, diría que hasta nuevo. Yo me sorprendo constantemente, hace varios años ya que estoy con la temática y todos los días sale algo nuevo. El avance tecnológico es muy, muy rápido.
Así que está buenísimo esta posibilidad que me diste para poder mostrar apenas este puntapié inicial, ¿no? Y por otro lado, te agradezco por el esfuerzo que estás haciendo con el Open Hacking, por mantener, unir y fomentar las buenas prácticas del ethical hacking, y vincularnos, ¿no? Por supuesto, porque si hay algo que tiene que servir este tipo de eventos es para vincularnos, conocernos y sentirnos un poco más cerca a pesar de la distancia. Así que un fuerte abrazo para vos y todos tus oyentes. No, gracias, hermano. Y de verdad, felicitarte nuevamente por el espacio. Créeme que uno sabía que me dijera, sí, José, estoy con ustedes, porque yo, ojalá que podamos tener a Jorge por acá. Eh, y esta enseñanza va a ser un aporte grande para el país, como te digo, para Fuerza de Seguridad. Conocía otras áreas, pero no sobre esto que hablaste el día de hoy. De verdad, para mí es bastante nuevo. Al contrario, me motiva también a conocer más sobre la temática para intercambiar con los equipos de Fuerza de Seguridad y que desde ya estás invitado también cuando tengamos algún tipo de reunión por el estilo que puedas compartir también con otras instituciones. Luego te voy a hablar por allí porque hay Por unos supuesto. proyectos de colaboración que siempre hacemos a Honoren con Fuerzas de Seguridad y eres un muy buen elemento de verdad para aportar este tipo de conocimiento, hermano, ¿viste? Desde Open Hacking, pues gracias, de verdad, un fuerte abrazo, amigo, y Un fuerte abrazo. éxito en estos días. Muchas gracias a vos, nos estamos viendo y por supuesto, sigamos hablando en privado y vamos avanzando con un montón de cosas. Hermano. Un abrazo grande. Chao, chao.